Y hoy tenemos un muy buen tema, perdón, manita, y es titulado La definición de bendición de David. Wow, Amén. wow, vamos Entonces, a ver eso. sí, va a estar bueno el tema. Entonces, hablemos un poquito de David, ¿verdad? Vamos a resumir un poquito parte de la historia de David, no todo, obviamente, pero en parte de la historia de David vemos cómo David cometió adulterio. Como producto de ese adulterio nació un hijo que luego murió como castigo a ese pecado que cometió David. Amén. Pero ¿qué sucede con esto, manita? Hoy en día, que hay personas que van a ese texto, a esa historia de David y utilizan ese ejemplo Wow. y piensan que las cosas como que siguen siendo así el día de hoy. Entonces puede que miren las diferentes situaciones o dificultades, hasta enfermedades que puedan estar pasando y dicen, no, pero es que no, yo tengo tal enfermedad o tal situación como castigo por algún pecado que cometí, porque mira lo que le pasó a David. Wow. Exacto, entonces, Tremendo. eso es un problema, manita. ¿Por qué? Porque mientras nosotros continuemos pensando que Dios nos está castigando, se nos hará muy difícil a nosotros acercarnos a Él, amén. Wow, O sea, claro. se nos va a hacer difícil acercarnos a su amor, acercarnos a su gracia, y que realmente cuando nosotros podemos acercarnos a Él, a esa intimidad, es donde ocurre la verdadera sanidad para nosotros, amén. Wow, tremendo. Entonces también tenemos que recordar, mis hermanos, que esa historia de David sucedió antes de la cruz de Jesús, Claro. que como siempre decimos aquí, marcó el antes y después Hay de una la humanidad. diferencia, claro que sí. Ese ejemplo, esa historia de David, o David vivió antes de la cruz de Jesús. Entonces, realmente, hermanita, no hay ejemplos no hay ejemplos en el nuevo pacto donde se le da un castigo a un creyente, amén, por algún pecado. Entonces es importante leer la Biblia y no llevarnos como tanto de lo que pueda o no decir la gente. Sí, es Exacto. interesante, manita, porque cuando David comete adulterio con Bexabé y manda a matar a su esposo, ¿verdad? A Sí. Uris, Dios lo castigó, pero ese castigo estuvo mezclado también con misericordia, no Amén. solo fue como castigo, porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y también podemos ver cómo David profetizaba de este tiempo en el que Wow. nosotros estamos viviendo. Alaba. Alaba, porque David Amén. decía dice en uno de los salmos, describiendo ahora a las personas que están viviendo bajo el nuevo pacto, él dice así, me gustó esta versión, el versículo, si lo podemos poner en pantalla para leer, el Salmos 32:2, que dice así, qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, oye eso, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Wow. En otra traducción dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Wow. O sea, lo que este versículo nos dice es que el Señor nos encuentra inocente, nos perdona nuestros pecados y ya no se le imputa ningún pecado a una persona que esté viviendo bajo el nuevo pacto de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que dice a quienes no ocultaron sus pecados. ¿Por qué? Porque a Jesús lo que le interesa es nuestra sinceridad. Amén. Amén. Y cuando nosotros vamos a Jesús y reconocemos que somos pecadores, Jesús dijo en su palabra, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Wow, amén. Entonces, cuando somos sinceros y decimos, yo soy un pecador, y yo necesito a Jesucristo, Claro. que es el que da el perdón de los pecados. Mire, hermano, ahí viene el perdón para usted. Jamás Él se Excelente acuerda de punto. sus pecados. Amén. Incluso 2 minutos antes de la persona morir, 1 minuto, no sé, la persona reconoce En el último suspiro, manita. que es Amén. un pecador, una pecadora, y es perdonado ya, carne, y Amén. va a la vida eterna. Es una misericordia muy grande eso. Amén. Pero es una verdad y es así. Y es porque Él le interesa la sinceridad hasta en el último suspiro de Wow. tu vida. Si fuiste sincero y dijiste, soy un pecador, Amén. y te necesito, ya, ahí está Jesucristo para ti. Amén. Y
y te perdona tus pecados para siempre. Amén. Y nos dice en Romanos, esto es otro versículo, Romanos 5:13, que dice, porque aún antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. Ay, manita, ese está fuerte. Entonces, dice la palabra que Cristo es el fin de la ley. Amén. Cristo le dio cumplimiento a la ley. Así ¿Para qué? Para que nosotros por medio de él pudiéramos cumplirla, ¿verdad? O las personas que vivían bajo la ley, que eso hay que clarificarlo bien, porque la ley fue dada por Moisés al pueblo de Israel. Amén. No era para los gentiles. No era para gentiles. Pero antes de que venga la ley, dice ahí Pablo, que ya había pecado en el mundo. Claro. ¿Con qué pecado estamos tratando? Con el de Adán. Amén. Y Cristo vino tanto a quitar el pecado del mundo como a libertar a los que vivían bajo la ley también. Amén. Entonces, nosotros tenemos ese perdón en Jesucristo. Amén. Cristo lo es todo, manita. Y en este tiempo que estamos viviendo, David lo anhelaba. Qué belleza. Dichosos somos nosotros que no se nos imputan nuestros pecados. Alaba. Que no se nos consideran. Amén. Eso es una bellísimo. Eso está bellísimo, manita. Me encantaron esos versículos y el recalcar eso. Pero entonces, manita, cuando tú dices que no se le imputa pecado. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no se le imputa pecado? ¿Eso quiere decir que no volveremos a pecar más? ¿O significa esto que Jesús murió para librarnos a nosotros entonces de tentaciones y que ya por eso no vamos a tener más nunca malos pensamientos? Bueno. Pues tengo para decirle, mis hermanos, que no. Que eso no es lo que esto significa. Y yo creo que todos sabemos muy bien que todavía, mientras estemos aquí, podemos ser tentados, tanto con malos pensamientos como con malas acciones también. Y la realidad, mis hermanos, es que en ocasiones podemos llegar a fallar. O sea, dentro de nuestra humanidad podemos fallar. Entonces, cuando David habla de que al hombre no se le imputa pecado, quiso decir que aunque peque, Dios no le castigará ni tendrá en cuenta su pecado. Amén. Eso es fuerte. Eso es fuerte y es fuerte, es hermoso. Y yo sé que para algunas personas puede llegar a ser hasta difícil de aceptarlo y de creerlo. Pero veamos qué dice la palabra en el próximo versículo, en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hermoso. O sea, ninguna condenación. Ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Difícil de digerir, pero es algo que tenemos que simplemente aceptar y para mí eso es la definición de gracia. Amén. 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 Eso es como dicen, demasiado bueno para ser cierto. Ay, y por eso es que es tan difícil. Por eso es que es tan difícil aceptarlo. al ser humano, incluso a cierta parte de la iglesia de Cristo. Claro, manita, pero ahí es que está lo difícil. Se le hace difícil entender esto, que ya Cristo los perdonó totalmente. Amén. Se hace difícil esto, pero quizás es porque han creído mal o porque no le han dicho la verdad. Amén. En total. Amén. Y no se han dado cuenta de esto, que ya Jesús pagó por todos sus pecados. Amén. Y que ya Dios no carga el pecado a nuestra cuenta, ya el pecado fue cargado a la cuenta de Jesús. Ay, incluso cuando no alcanzamos los estándares de santidad, ya la paga del pecado no recae sobre nosotros. Amén. Porque la paga del pecado no es maldición. La paga del pecado es muerte. Amén. Y Jesús murió por nosotros en la cruz, así que nosotros podemos tener vida en él. Eso es algo, es hermoso. Parece como sencillo, pero es tan complicado para uno asimilarlo, porque volvemos a repetir, que hasta nosotros nos tocó un tiempo para poder asimilar esa verdad tan hermosa. Es que en nuestra humanidad no estamos acostumbrados a que las cosas sean tan fáciles. A que nos den tantas cosas fáciles y bueno y gratis, por gracia, por favor, sin merecerlo. Amén. Porque desde pequeño creo
que nos dicen, bueno, si te portas bien, te compro esto. Claro, Si wow, haces la sí. tarea, no, nos van condicionando la mente Wow, desde sí. pequeño a que tenemos que irnos ganando Wow, como sí. lo que nos van a dar. Muchos Amén. padres. No voy a decir todo, pero muchos padres sí. Es lo usual. Si te portas bien ahora, entonces sí te llevo al parque. Entonces como Claro. que nos vamos condicionando. Entonces ahora Wow, viene sí. Cristo, wow. Wow, eso Viene estuvo Cristo, buenísimo, Juanita. viene Cristo a darnos todo gratuitamente. Se le hace difícil a la Se nos mente hace aceptar difícil eso. a nosotros como seres humanos. Wow. Pero vamos a ver otro versículo, manita, que yo tengo aquí también. En Juan 2:1, que dice, y me encanta el lenguaje de cómo empieza este versículo, mis queridos hijos, o sea, eso es hermoso como empieza ahí. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, ante el Padre tenemos a un intercesor, a Jesucristo el justo. Que hay otras versiones que también dicen, pero si pecan, abogado tenemos ante el Padre. O en los cielos. Claro, entonces, ¿qué nos están diciendo aquí en este versículo en Juan? Nos están diciendo que si alguno peca, vamos a ser castigados. No nos están diciendo eso. Y no nos están diciendo porque bajo el nuevo pacto de gracia, Jesús es nuestro abogado. Imagínate, hermanita, ese abogado. Imagínate qué tremendo abogado nos gastamos nosotros ante el Padre. Aleluya. Es que yo me lo imagino abogando por nosotros. Entonces, esa es la imagen que tenemos que tener de nuestro amado Jesús. O sea, pecamos porque no estamos ninguno exento a fallar en cualquier momento de nuestras vidas. Tenemos que tener esa confianza y ese gozo de saber que ahí tenemos ese abogado ante el Padre. No, Padre, espérate, no. Yo me lo imagino, de que no, tú sabes que son nuestra muchachita, ¿cómo vamos a hacer? O sea, yo me lo imagino y es algo realmente lindo, manita. Pero, o sea, pero en la cruz él dio un ejemplo de cómo era que iba a interceder, ¿verdad? Porque amén. él dijo, ay, Padre, Ay, perdóname lo que no saben lo que hacen. hacen. Oye, ¿Ya? qué cosa tan hermosa. Ya ahí, o sea, ahí A eso ahí que lo está. estaban crucificando, imagínense Imagínense a nosotros que lo amamos, que lo adoramos. que estamos buscando de... Ay, qué amor tan Eso lindo. es bello. Entonces, tenemos que tener eso en nuestra mente y también tenemos que tener en nuestra mente que Dios nos ve a nosotros igual como ve a Jesús. Amén. Y para nosotros eso también es difícil a veces, porque a veces uno no se siente, ¿verdad? Uno no se siente el más digno, el más puro, Ese estándar de pureza, pero tenemos que tener bien claro que esto no se trata de sentimientos. Hay que separar el sentimentalismo, no, eso está escrito ahí. O sea, Dios nos ve como a Jesús. Amén. ¿Y cómo está Jesús delante de Dios? Wow. Está justo, ¿no? perfecto. Entonces, adivina qué, nosotros también. Amén, amén. Este gran amor, hay un versículo que es casi ya como la oración final que quiero hacer. Amén. Porque es como casi una petición que se hace. Y ese versículo está en Efesios 3:18. Si lo tenemos en pantalla, por favor, para que lo leen conmigo y se queden meditando esto. Amén. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, Amén. cuán alto y cuán profundo es su amor. Amén. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande. Amén. Para comprenderlo todo. Ahí Amén. está. Ahí está. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Aleluya. A ese Lo versículo dice le todo. podemos decir Wow. amén.